¿Qué es el dogma central de la biología molecular? La formación del ADN recibe el nombre de autoduplicación o replicación del ADN. ¿En qué lugar de la célula se realiza? ¿Cuáles son sus distintas etapas? ¿Cómo se forma la horquilla de replicación? Por otra parte, ¿qué enzimas participan? ¿Y qué mecanismos tiene la célula para reparación del ADN en el supuesto caso que se cometa el error? Estas son algunas de las preguntas que dilucidaremos en esta clase. El dogma central de la biología molecular rige el flujo de información genética que ocurre en la célula desde el ADN hasta el ARN. Como ustedes saben, el ADN contenido en el núcleo tiene la capacidad de autoduplicarse o replicarse, o bien de generar un ARN mensajero por el proceso conocido como transcripción. A su vez, ese ARN mensajero del núcleo va a pasar al citoplasma y en el citoplasma es capaz de codificar en los ribosomas la síntesis de las proteínas en lo que se conoce como proceso de traducción. Es interesante destacar que se ha descrito que algunos ARNs virales poseen una enzima llamada la transcriptasa reversa, a partir de la cual, a partir del ARN, nosotros podemos formar ADN. De ahí el nombre de retrovirus. Por otro lado, podemos determinar que proteínas como los factores de transcripción pueden modular la expresión del ADN y a su vez priones pueden generar también nuevas proteínas. Veremos a continuación qué son los priones. Un prión, asociación de las palabras proteínas más infección, es considerado un agente infeccioso. Está formado solo por aminoácidos y su forma intracelular puede no contener ácido nucleico. En sí es una proteína mal plegada, capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variedades de la misma proteína. A nivel médico, produce las llamadas encefalopatías espongiformes transmisibles, enfermedades neurológicas degenerativas, tales como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la encefalopatía espongiforme bovina. El ADN, igual que las proteínas, tiene distintos niveles de organización estructural. Un primer orden, que sería la estructura primaria del ADN, tiene que ver con la secuencia de los nucleótidos. Estos nucleótidos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. La cadena presenta dos extremos libres, el 5' unido al grupo fosfato y el 3' unido a un hidroxilo. Cada cadena se diferencia de otra por su tamaño, su composición y su secuencia de bases, y la secuencia se nombra con la inicial de la base que contiene cada nucleótido. La información genética, concretamente, está contenida en el orden de los nucleótidos. La estructura secundaria del ADN consiste en una doble hélice polinucleotídica enrollada alrededor de un eje imaginario. En esta doble hélice polinucleotídica tenemos los puentes de hidrógeno entre bases complementarias, entre citosina y guanina, que se establecen 3 puentes, y entre adenina y timina, que se establecen solamente 2. Como lo dijimos en la diapositiva anterior, pueden apreciar que los puentes de hidrógeno estabilizan la estructura secundaria del ADN. Las bases de ambas cadenas, como ustedes saben, se mantienen unidas por estos enlaces de hidrógeno y el número de enlaces de los mismos depende de la complementariedad de las bases. Ya habíamos dicho que entre adenina y timina se establecen 2 enlaces de hidrógeno y entre citosina y guanina se establecen 3 puentes de hidrógeno. La estructura terciaria del ADN se refiere a la conformación helicoidal tridimensional que tiene la misma.
Como ustedes saben, es una doble hélice de 2 nanómetros de diámetro. Las bases nitrogenadas se encuentran en el interior. Las parejas de bases se encuentran unidas a un armazón formado por las pentosas y los grupos fosfato. El enrollamiento suele ser dextrógiro y plectonémico y cada pareja de nucleótidos está situada a 0,34 nanómetros de la siguiente y cada vuelta de doble hélice contiene aproximadamente 10 pares de nucleótidos. Las dos cadenas son antiparalelas y complementarias. Finalmente podemos decir que el ADN tiene niveles superiores de empaquetamiento por el cual se une a proteínas básicas llamadas histonas para compactarse mucho. La unión con las histonas genera una estructura denominada nucleosoma y cada nucleosoma está compuesto por un octámero de histonas. Cada tipo de histona se presenta en número par. El conjunto de la estructura así enrollada se denomina fibra de cromatina de 100 unidades Armstrong, que tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, donde las perlas son los nucleosomas. La fibra de cromatina de 100 unidades Armstrong se enrolla sobre sí misma y forma la fibra de cromatina de 300 unidades Armstrong o solenoide, que también se enrolla sobre sí misma y así sucesivamente hasta que cada doble hélice de ADN forma un cromosoma. Este es el máximo empaquetamiento y se produce cuando la célula se va a dividir. Aquí pueden apreciar ustedes los niveles superiores de empaquetamiento que tiene el ADN, desde la doble hélice, el enrollamiento alrededor de los nucleosomas, la fibra de cromatina de 100 unidades Armstrong, la fibra de cromatina de 300 unidades Armstrong o solenoide y finalmente tenemos formado el cromosoma. Ahora vamos a hablar sobre la replicación o autoduplicación del ADN, como lo habíamos visto en el dogma central de la biología molecular. ¿Qué es la replicación del ADN? Básicamente es la síntesis de una molécula bicatenaria de ADN hija idéntica al ADN progenitor. Cada una de las hebras del ADN original actúa como patrón para la copia y el origen de una nueva hebra hija. Por ese motivo se dice que la replicación del ADN es semiconservativa. Como recordarán, la replicación del ADN ocurre solamente durante la fase S del ciclo celular. ¿Qué características posee la replicación del ADN? Como habíamos visto, la replicación es semiconservativa, es discontinua, posee múltiples sitios de origen, es bidireccional y el sentido de síntesis del ADN es siempre en sentido 5', 3'. En la replicación del ADN intervienen los replisomas. ¿Qué es un replisoma? Es el conjunto de proteínas comprometidas en la duplicación o replicación del ADN. ¿Cuáles son las etapas de la replicación? En una primera etapa se reconoce el punto de iniciación gracias a la participación de una enzima que es una ARN polimerasa ADN dirigida. Se denomina replicón a la unidad autónoma de replicación que posee sus propias señales de regulación. Es importante destacar que en eucariontes existen proteínas asociadas a las histonas del nucleosoma que sirven para fijar un punto determinado de la doble hélice a partir del cual las cadenas comienzan a desenrollarse. Este desenrollamiento se produce por fijación en sitios específicos de una serie de proteínas que se denominan en forma global primosomas. En segundo lugar, se produce el desenrollamiento de la doble hélice gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno, que es catalizada por la enzima helicasa con gasto de energía, y a la intervención de las proteínas desenrollantes que mantienen las dos hebras de ADN separadas. La helicasa es una enzima que separa las dos hélices por ruptura de los puentes de hidrógeno que mantienen las bases apareadas en los extremos de la horquilla de replicación.
Requiere la hidrólisis del ATP para poder actuar. Luego, proteínas hélice desestabilizantes se unen en forma estequiométrica a restos nucleotídicos una vez que la helicasa separó las cadenas complementarias del ADN patrón, evitando que vuelvan a aparearse. Intervienen también distintos tipos de topoisomerasas. Existen la topoisomerasa 1, que introduce la ruptura en una sola cadena del ADN lineal, y la topoisomerasa 2, que introduce una ruptura en ambas cadenas y desenrolla el ADN circular mitocondrial. En la tercera etapa se produce la síntesis del ARN primer, conocido también como cebador o simplemente ARN iniciador. La primasa, la ARN polimerasa ADN dirigida, que había reconocido el punto de iniciación, toma como guía el ADN molde e introduce un ribonucleótido según las leyes de Watson y Crick. Frente a desoxi-AMP introduce UTP, frente a desoxi-CMP, GTP, frente a desoxi-guanosin monofosfato, CTP, y frente a desoxitimirid monofosfato introduce ATP. La síntesis ocurre siempre en sentido 5' y 3', y nótese que a los desoxinucleótidos se le adosan ribonucleótidos. Así se va realizando en esta tercera etapa la síntesis de los ARN primers, también llamados cebadores o iniciadores. Fíjense ustedes que las proteínas desenrollantes siguen manteniendo separadas ambas cadenas polinucleotídicas para facilitar la replicación del ADN. En la cuarta etapa se forma ADN sobre los ARN cebos gracias a la acción de la ADN polimerasa. Fíjense ustedes que la cadena polinucleotídica que cursa en sentido 3', 5', va a ser leída en sentido 5', 3', y que la síntesis de la nueva cadena nucleotídica se va a dar de manera continua. Al revés, en la hebra superior, que se extiende en sentido 5', 3', fíjense que también la síntesis de ADN se hace en sentido 5', 3', pero en forma de pequeños fragmentos, en forma totalmente discontinua. La hebra que se sintetiza de manera continua recibe el nombre de hebra líder, y la que se sintetiza de manera discontinua es conocida también como hebra seguidora. La cadena 5', 3' no se puede replicar en forma continua, ya que el avance de la horquilla se hace en dirección contraria al progreso de la ADN polimerasa alfa. Por lo tanto, se hace en fragmentos cortos, denominados fragmentos de Okazaki, que le dan la característica justamente a esa hebra discontinua. Este fenómeno se produce porque la síntesis o replicación va siempre en el sentido 5', 3', y la cadena complementaria en neoformación es totalmente antiparalela. En este caso, la replicación es más lenta y la cadena neoformada se llama entonces hebra retrasada. ¿Qué variedades de ADN polimerasas existen? La alfa es la más importante, es la que está presente en el núcleo y es responsable de la replicación de los cromosomas. La beta repara el ADN dañado y elimina los trozos de ARN cebador y sintetiza segmentos de ADN en los sitios vacantes. Finalmente, el ADN polimerasa gamma sintetiza y replica el ADN mitocondrial. ¿Cuáles son los requerimientos de las ADN polimerasas? Básicamente requieren un ARN cebador, una copolimerasa, desoxinucleótidos trifosfatados, magnesio, una tira de ADN moldeopatrón, con un sentido de lectura 3', 5' y un sentido de síntesis 5', 3'. Como vimos, la ADN polimerasa alfa está presente en el núcleo y es responsable de la replicación de los cromosomas.
La enzima cataliza la adición de desoxinucleótidos trifosfatados, de tal manera que la cadena de ADN hija va creciendo de a una en una las unidades de nucleótidos y se libera en la reacción pirofosfato, el cual luego es hidrolizado por la pirofosfatasa, desplazando el equilibrio de la reacción hacia la formación del nuevo ADN. En la quinta etapa, endonucleasas producen la escisión o ruptura de los ARN cebos, formando los fragmentos de Okazaki en la hebra discontinua. Luego se produce el relleno de las brechas por parte de la ADN polimerasa. Finalmente, la ADN ligasa une, mediante enlaces fosfodiéster 3'5' los segmentos del ADN neoformado. El ADN tiene la capacidad de ser reparado por enzimas específicas. Reconocido el defecto, por ejemplo el dímero de timina, que es una alteración producida por la luz ultravioleta, generando que dos nucleótidos de timina se adosen entre sí, formando una sustancia netamente carcinogenética, la célula inmediatamente se va a encargar de reparar la lesión. Enzimas conocidas como endonucleasas reconocen a estos dímeros de timina y realizan la incisión para permitir su reparación. Posteriormente, la ADN polimerasa beta, como habíamos visto, que cumple funciones reparadoras, se encargará de remendar de alguna manera la brecha ocasionada por el corte realizado por las endonucleasas. Más tarde se realizará la hidrólisis del dímero y rellenado de la brecha. Y finalmente, una ADN ligasa realizará la formación de los respectivos puentes fosfodiéster para sellar definitivamente dicha brecha. La xerodermia pigmentosa es una rara afección que se transmite de padres a hijos. La enfermedad en sí ocasiona que la piel y el tejido que cubren el ojo sean extremadamente sensibles a la acción de la luz ultravioleta. Esto ocurre por la incapacidad de reparación de los daños que se generan en el ADN, fundamentalmente por las fallas de las endonucleasas que reconocen a los dímeros de timina y hacen que algunas personas también puedan tener problemas en el sistema nervioso. Reparación del ADN y genes involucrados. Existen dos genes involucrados en la reparación de las rupturas de ambas cadenas del ADN. El BRCA1, que está presente en el cromosoma 17, y el BRCA2, presente en el cromosoma 13. Si bien ambos participan en la reparación de la ruptura de ambas cadenas del ADN, el BRCA2 también es necesario para la recombinación homóloga entre cromátides hermanas durante la meiosis y la mitosis. Reconocido el daño, el BRCA1 se fosforila, emitiendo señales para que se detenga el ciclo celular a fin de permitir la reparación del ADN. Es interesante destacar que las mujeres portadoras de una mutación en el gen BRCA1 tienen una probabilidad del 55 al 65% de desarrollar cáncer de mama y hasta un 40% de presentar cáncer de ovario después de los 70 años. En el hombre hay una mayor incidencia de cáncer de próstata. Mutaciones en el BRCA2 también aumentan la incidencia de cáncer de mama y ovario en la mujer y de próstata en el hombre. La reparación de las rupturas de ambas cadenas se consigue mediante la recombinación homóloga gracias a las actividades de BRCA1 y BRCA2 o bien mediante la unión de extremos no homólogos, lo cual es un proceso proclive al error. Las rupturas en una cadena de ADN son mucho más frecuentes que las rupturas en las dos cadenas.
En una célula en la que falte la actividad de BRCA1 o BRCA2, la única manera de reparar el ADN es mediante la unión de extremos no homólogos, que como ya vimos es un proceso que generalmente es propenso al error. La acumulación de células con mutaciones lleva a una mayor incidencia de desarrollo de cáncer. El mecanismo celular para reparar la ruptura de una sola cadena de ADN depende de una enzima denominada polimerasa poliadp-ribosa o simplemente PARP1. Esta enzima produce grandes cantidades ramificadas de poliadp-ribosa derivada de nado oxidado en el sitio del daño, cuya función es actuar como estación de carga para las proteínas vinculadas con la reparación de la ruptura de una sola cadena en el ADN. Es importante destacar que la falta de una enzima de reparación de las malas complementariedades en el ADN no causa directamente cáncer. Sin embargo, se eleva la frecuencia con la cual las nuevas mutaciones se introducen en las células somáticas, con particular rapidez en células rápidamente proliferativas como las del intestino, por ejemplo, de modo que una mutación resultará en un gen necesario para controlar el crecimiento de manera adecuada. Una vez que se produce la mutación, los tumores pueden empezar a desarrollarse. Francis Crick fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico inglés que vivió entre los años 1916 y 2004 y que estableció el llamado dogma central de la biología molecular. Este dogma establece que una vez que la información ha pasado a la proteína, no puede volver a salir. Con más detalle, la transferencia de información desde el ácido nucleico a otro ácido nucleico o de un ácido nucleico a una proteína puede ser posible, pero la transferencia de proteína a proteína o de proteína a ácido nucleico es imposible. Decía Francis Crick que la información significa aquí la determinación precisa de la secuencia, ya sea de las bases en el ácido nucleico o de residuos de aminoácidos en la proteína.